Muy buenos días muchachos, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. El primer ejemplo que vamos a tomar es el de una masa colgada a un resorte que forma un sistema oscilante. Simplemente tenemos una masa, un resorte. Si lo estiramos un poco y lo soltamos, por acción de la gravedad y la fuerza recuperadora del resorte, se va a generar un movimiento oscilatorio. Vamos a mirar las partes del movimiento oscilatorio y la ecuación. Vamos a empezar por hablar de la amplitud. La amplitud es la máxima distancia que se estira nuestro resortico. La distancia que hay desde el punto de equilibrio, antes de que lo estiráramos, hasta donde lo estiramos. Esta sería la amplitud del movimiento. Como no hay fuerzas amortiguadoras, supongamos que no tenemos aire ni está dentro de ningún fluido que lo frene, va a subir la misma distancia. Igual que lo que baja, igual sube. Vamos a tener una amplitud positiva y vamos a tener una amplitud, por llamarlo de alguna manera, negativa. No quiere decir que estamos hablando de amplitudes negativas, no, sino que está por debajo de la posición de equilibrio. Eso es lo que significa el negativo. No estamos hablando de que haya distancias negativas, no. Simplemente en qué posición va a estar. Si está por debajo, negativo. Si está por arriba, positivo. Simplemente para diferenciar uno de otro. En qué posición está, nada más. El periodo es el tiempo que tarda en ir y volver. Si empieza desde abajo el movimiento, entonces el tiempo que tarda en llegar a la posición de equilibrio, subir, pasar por la posición de equilibrio nuevamente y volver a bajar. Eso sería el periodo, el tiempo que tarda en hacer el movimiento completo. Lo llamamos una oscilación. En la gráfica es una gráfica sinusoidal. Entonces el periodo es el tiempo que tarda desde aquí, desde donde empieza, pasa por la posición de equilibrio y vuelve a pasar por la posición de equilibrio. Este sería el tiempo que tarda en hacer una oscilación. En el caso de que esta fuera el eje X, funcionará como nuestro tiempo, el eje tiempo. Una cresta, un valle, un nodo y un nodo. Esas serían más o menos las partes de nuestra ecuación o las partes de la gráfica. Para poder resolver nuestros ejercicios vamos a utilizar la ecuación para hallar la velocidad angular. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan rápido se mueve nuestro sistema? Pero no en una velocidad lineal, en una velocidad angular. Y la ecuación la tienen en sus guías. Es W, velocidad angular, es igual a la raíz de K sobre M. K, constante elástica del resorte, newton sobre metro. Y la M, la masa, debe estar en kilogramos. Si en algún ejercicio se la en gramos, ustedes la pasan a kilogramos. La primera pregunta del taller es: escriba la ecuación de posición de un sistema masa-resorte o de una masa que está oscilando colgada a un resorte. La primera ecuación que le aparece en su cartilla, en su guía, es Y igual a seno de WT. Esta última expresión es el ángulo de fase. No aparece en su cartilla, pero me dice de dónde empieza el movimiento. Si estamos hablando de la función seno, la función seno empieza desde cero. Si por alguna razón el movimiento empieza en un punto diferente, supongamos que empieza desde aquí, desde la parte de arriba, simplemente subo la masa y la dejo caer. Entonces el movimiento estará empezando
desde pi medios. Recordemos de su clase de trigonometría, 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, que sería un ciclo completo. En estas ecuaciones, en este tipo de análisis, no se hace con respecto a ángulos en sistema de grados, sino lo vamos a hacer en sistema de radianes. Sus calculadoras deben estar en radianes. Los ángulos vamos a medir en términos de pi. 90 grados, pi medios, 180 grados igual a pi, 270 grados, 3 pi medios, y 360 grados, 2 pi, para que se vuelva una oscilación completa. Entonces volvamos a nuestra ecuación. Y es posición, no posición aquí, sino posición aquí. ¿Qué tanto sube o qué tanto baja nuestro sistema masa-resorte? ¿Cuál va a ser la posición? Eso significa esta Y, perdón. Esta A es la máxima amplitud. ¿Qué tanto se ha estirado o qué tanto hemos comprimido nuestro resorte para empezar el movimiento? Seno, porque va a generar esta gráfica. También se puede hacer con coseno, porque es exactamente la misma gráfica. Lo único que el coseno empezaría desde aquí, así que no hay ningún problema. Simplemente es el sistema de referencia que estemos utilizando. Se puede utilizar con seno o coseno, no hay ningún problema, pero nosotros lo vamos a utilizar con seno para que a todos nos dé la misma respuesta. W, velocidad angular, ya sabemos cómo calcularla, raíz de K sobre M. Esta T es el tiempo, porque el movimiento depende del tiempo, más el ángulo de fase. El ángulo de fase es desde donde empieza el movimiento. Si empieza desde la posición de equilibrio, ángulo de fase no tiene. Si empieza desde la posición de arriba, posición extrema, en la parte de arriba, serán pi medios. Si empieza otra vez desde la posición de equilibrio, pues no tendrá ángulo de fase. O puede tomar ángulo de fase como pi. Y no hay ningún problema, solo tendría que hacer un cálculo más y sumarle pi. Si empieza desde la parte más baja, si lo estiro y lo suelto, entonces estaría empezando desde aquí. Sería 3 pi medios según la gráfica. Esta sería la parte más baja de una gráfica sinusoidal y corresponde al ángulo 3 pi medios. En términos angulares, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de ángulo de fase, desde donde está empezando el movimiento. Esto, no confundir el ángulo de fase con la amplitud, porque son dos cosas muy diferentes. Aquí ya tenemos la amplitud. Aquí simplemente tenemos ángulo de fase o desde donde está empezando el movimiento. El movimiento, desde donde empieza el movimiento, no lo damos en términos de posición, no. Lo damos en términos de ángulos. Para que puedan resolver los ejercicios de la guía, el primer punto dice: encuentre la ecuación de posición. Simplemente sería reemplazar los valores. ¿Cuánto vale A? A dice que vale 4 centímetros. Usted lo puede trabajar en centímetros, si no hay ningún problema, la respuesta le daría en centímetros. Si lo quiere trabajar en metros, no hay ningún problema. Como estamos acostumbrados a trabajar en metros, pues pase esos 4 centímetros a metros y quedaría Y igual a 0,04, que sería la amplitud. Seno, obligatorio es seno, porque estamos hablando de la función, una función sinusoidal, seno. Paréntesis, W, y W es la raíz de K sobre M. Hay que averiguar cuánto vale W, obviamente aquí solo debe aparecer dos incógnitas, la posición y el tiempo. Utilice sus calculadoras. W, la raíz de K
sobre m. En este caso k vale 100 para nuestro ejercicio. Primer ejercicio, k vale 100. Y la masa sería 0,4. Recordemos que la masa que le da el ejercicio está en gramos, que son 400 gramos. Usted debe pasarlo a kilogramos, que es la unidad fundamental. Lo divide por 1000, acuérdense de eso. Y de esa manera ya tenemos nuestro W. Aquí, si tiene una calculadora de las viejitas, le dará un número. 15,80. Entre más decimales tenga usted, la respuesta será más exacta. Entre menos decimales tome, la respuesta tendrá un margen de error bastante grande. Si tiene una calculadora un poquito más moderna, que no le da como resultado un número con infinitos decimales, sino que se lo da en una expresión, yo le recomiendo que utilice todos los decimales que le da la calculadora. Si no, utilice la expresión que le da la calculadora, que es un poquito más moderna. Yo lo hice en mi calculadora y en mi calculadora me dio 5 raíz de 10. Es mucho más fácil escribir 5 raíz de 10 que escribir el 15 número .88 y todos los otros decimales que le aparecen. Si usted trabaja con esta expresión, lo más probable es que le dé un valor exacto cuando usted esté sacando los cálculos. Aquí entonces sería 5 raíz de 10, que es el valor de W. Y eso lo va a multiplicar por el tiempo, porque no nos pide el tiempo, simplemente nos pide que escribamos la ecuación en función del tiempo o la ecuación de posición. Esas son obviamente en función del tiempo. Más el ángulo de fase, porque aquí nos dice desde dónde quiere que empiece el movimiento. Entonces me lo restringe y me dice que la posición inicial va a ser en pi medios. Ese sería el ángulo de fase. Y esta sería la ecuación. Para resolver los siguientes puntos, que es en qué tiempo pasa por la posición de equilibrio, cuánto tiempo transcurre ahí está Y para el ejercicio que estamos haciendo. Ahí empieza Y igual 0, posición 0, tiempo 0. ¿Cuánto tiempo tarda en ir de aquí hasta aquí? En eso quiere decir cuánto tiempo tarda en pasar de aquí hasta aquí. De esta ecuación me están diciendo que cuánto tiempo demora en pasar por la posición de equilibrio. Y igual 0 sería la posición de equilibrio. Y simplemente despejan. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Al dividir 0 entre esto, sigue dando 0. Recordemos, para despejar, para quitar el argumento de aquí, tiene que utilizar seno a la menos 1. Entonces, ¿qué haría? Seno a la menos 1 de 0. La forma para pasar este aquí sería utilizando la función seno a la menos 1 de 0. Y al otro lado de la igual queda el argumento. 5 raíz de 10 t más pi medios. ¿Listo? Continúan con el despeje.
Esto sigue siendo 0, esto se transforma en 0. Cuando lo saquen en su calculadora, 0 a la menos 1 de 0 da 0. Y de aquí en adelante, muchachos, ustedes ya saben cómo despejar. Despejan bien. Este resultado, cuando pasen este aquí, les va a dar negativo. ¿Listo? Ahí cambien el signo, pónganlo positivo, porque el tiempo no puede ser positivo, no puede ser negativo. Aquí le va a dar el resultado de negativo. Usted lo pasa a positivo porque el tiempo en este caso no va hacia atrás, el tiempo va hacia adelante. Hace esa pequeña corrección. Para las otras preguntas de este mismo punto, les recomiendo que utilice una graficadora. Puede ser GeoGebra, descargue GeoGebra en su celular y escribe esta ecuación tal como está aquí. No con el 0, obviamente. Con la Y. Y igual 0,04 seno paréntesis en caso de que sea necesario coloque doble paréntesis. Esta T de aquí GeoGebra no se la va a reconocer como tiempo porque para ellos el eje horizontal es X, usted lo cambia como X. Y de esa manera usted lo grafica en GeoGebra, le va a aparecer una gráfica así de bonita. Y aquí ya no le van a aparecer los ángulos, sino le van a aparecer los tiempos. Si la hace bien, va a empezar desde aquí. Y va a empezar a graficarse de aquí. Usted simplemente tiene que mirar los números que coincidan aquí. El número que coincide aquí. Para que pueda resolver el punto B y C de la guía. Gracias, muchachos, que tengan una feliz tarde. Se les quiere mucho, sigan juiciosos, sigan estudiando juiciositos desde sus casas. Felicito a los que se están esforzando. Chao, muchachos.